Capítulo 4. La construcción de su imperio. Las vigas crujieron un momento. Entonces, una gran ráfaga de aire recorrió a los presentes mientras los contrapesos impulsaban el enorme mástil de la catapulta. La onda soltó su contenido, unos abrojos de 3 puntas, en una línea desde el pico más alto del arco hasta el punto de impulso y distancia máximos. La lluvia de metal negro desapareció de la vista, y el rey Oboul se desplazó rápidamente hasta el borde del acantilado para ver cómo caían al fondo del Valle del Guardián. Knuckles, Kna y algunos de los demás se removieron, intranquilos, al ver a su rey tan próximo a un precipicio de 60 metros de profundidad. Cualquiera de los soldados del general Ducao, con mayor probabilidad, del orgulloso jefe Grismal y sus guardia podría haberse lanzado contra él para empujarlo y acabar así con el reinado de los Oboul. Pero Grismal, a pesar de sus anteriores conatos de descontento, hizo un gesto de aprobación al ver las defensas que se habían montado en la cordillera septentrional que daba a la puerta occidental de Mithril Hall, cerrada a cal y canto. Hemos llenado de abrojos el fondo del valle, le aseguró a Oboul del general Duca, que señaló con un gesto las muchas cestas colocadas junto a la línea de catapultas, llenas todas ellas con piedras cuyo tamaño iba desde el de un puño al doble de la cabeza de un orco. Si los feos enanos se adelantan, les mandaremos una andanada letal. Oboul miró hacia el sudoeste y abarcó unos 2/3 del camino que recorría el escarpado valle desde el complejo enano, donde una fila de orcos cavaban en la piedra para hacer una trinchera ancha y profunda. Inmediatamente a la izquierda del rey, encima del acantilado que había en el extremo de la trinchera, había un trío de catapultas, todas previstas para barrer el barranco por completo en el caso de que los enanos trataran de usarlo como cobertura para atacar a los orcos situados al oeste. El plan de Duca era de fácil comprensión: frenar todo lo posible la marcha de los enanos que pudieran avanzar por el Valle del Guardián, de modo que su artillería y los arqueros situados en lo alto pudieran infligir un daño enorme en el ejército atacante. Salieron de la muralla oriental con gran velocidad de astucia, le advirtió Oboul del radiante general. Protegidos por carros metálicos. Ni el derrumbe de una enorme muralla consiguió frenarlos. Desde sus puertas hasta el sur no había una gran distancia, mi rey. Duca no se atrevió a contestar. El Valle del Guardián no ofrece un santuario semejante. No los subestimes, le advirtió Oboul. Se acercó más al general Duca mientras hablaba, y el otro orco pareció encogerse ante su proximidad. Con voz amenazante y elevada, para que todos pudieran oírlo, Oboul bramó: saldrán furiosos. Llevarán delante de sí escobas para apartar los abrojos y por encima escudos para cubrirse de tus flechas y tus piedras. Tendrán puentes plegables, sin duda, y tu trinchera no conseguirá detenerlos. El rey Bruenor no es ningún tonto y no se lanza a la batalla sin prepararse antes. Los enanos sabrán exactamente a dónde necesitan ir y llegarán ahí con gran rapidez. Sobrevino un silencio largo e incómodo, y muchos de los orcos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Esperas que ataque, mi rey?, preguntó Grismal. Todo lo que espero del rey Bruenor es que sea lo que decida hacer, lo hará bien y con astucia, replicó Oboul, y más de un orco se quedó con la boca abierta al oír semejante cumplido dedicado a un enano por un rey orco. Oboul estudió esas expresiones atentamente a la luz de su desastroso intento de irrumpir en Mithril Hall. No podía permitir que creyeran que hablaba así por debilidad, dejándose llevar por el recuerdo de su falta de discernimiento. Observad la devastación de la estribación donde ahora se encuentran vuestras catapultas, dijo, señalando hacia el oeste. Donde en otro tiempo se elevaba una cadena de montañas, una sobre la cual Oboul había situado a sus aliados, los gigantes de los hielos y sus enormes máquinas de guerra, solo se veía una cresta dentada de piedras rotas. Los enanos actúan sobre terreno conocido. Están familiarizados con cada piedra, cada elevación y cada túnel. Saben cómo combatir. Pero nosotros, rugió mientras se paseaba para aumentar el efecto de sus palabras y alzaba al cielo sus manos con zarpas. Dejó las palabras en suspenso durante varios segundos antes de continuar. Nosotros no les negamos el mérito que merecen. Aceptamos que son enemigos formidables y dignos, y sabiéndolo, nos preparamos. Se volvió para enfrentarse al general Duca y al jefe Grismal, que se habían acercado el uno al otro. Nosotros los conocemos, pero a pesar de todo lo que les hemos demostrado al conquistar esta tierra, ellos todavía no nos conocen. Esto dijo, y abarcó con un movimiento del brazo las catapultas, los arqueros y todo lo demás es lo que conocen y lo que esperan. Tus preparativos están listos a medias, general Duca, y está bien que así sea. Ahora visualiza la manera en que el rey Bruenor tratará de contrarrestar todo lo que has hecho, y completa tus preparativos para derrotar ese contraataque. Pero mi rey, tartamudeó el general Duca. Tengo plena confianza en ti, dijo Oboul. Empieza por poner trampas en tus trincheras del lado occidental del Valle del Guardián, de modo que si los enanos llegan hasta ahí, tus guerreros puedan retirarse rápidamente y las dejen expuestas a otro campo de batalla de tu elección. Duca empezó a asentir.
Sus ojos brillaron y en sus labios se dibujó una sonrisa malévola. Dime, le indicó Bowl. Puedo preparar una segunda fuerza en el sur para llegar a las puertas que hay detrás de ellos, replicó el orco, para cerrar el paso a cualquier ejército enano que cargue a través del valle. O una segunda fuerza que parezca hacerlo, dijo Bowl, haciendo a continuación una pausa para dejar que los que lo rodeaban pudieran asimilar esa extraña respuesta. Para que se den la vuelta y salgan corriendo, respondió Duka, por fin. Y que a continuación tengan que volver a cruzar para ganar el terreno que hayan cubierto. Mi fe en ti no se ha debilitado, General Duka, dijo Bowl, asintiendo, e incluso le dio una palmada en el hombro al orco al pasar por su lado. Su sonrisa respondía a un doble motivo, y era auténtica. Acababa de reforzar la lealtad de un general importante, y de paso había impresionado al potencialmente conflictivo Grismal. Bowl sabía lo que tenía en la cabeza Grismal mientras seguía, presuroso, al séquito que se retiraba. Si Bowl, y aparentemente sus comandantes, podían prever con tanta anticipación la actuación del rey Bruenor, ¿qué podría sucederle a cualquier jefe orco que tramase algo contra el rey de muchas flechas? Después de todo, esas dudas eran el verdadero objetivo de su visita al Valle del Guardián, y no su preocupación por el grado de preparación del general Duka. Porque Bowl estaba convencido de que todo era opinable. El rey Bruenor nunca saldría por esas puertas occidentales. Como había aprendido el enano con su salida al este y como había aprendido Bowl al tratar de irrumpir en Mithril Hall, cualquier avance de esas características representaría un enorme derramamiento de sangre. Wulfgar gritó con todas sus fuerzas, como si su voz pudiera conseguir lo imposible: detener el vuelo de la lanza. Un destello blanco azulado le dio en los ojos, y por un momento pensó que era el dolor ardiente de la lanza que entraba en su vientre, pero cuando abrió los ojos otra vez vio que el orco portador de la lanza volaba torpemente delante de él. La criatura cayó y ya estaba muerta antes de dar con sus huesos en el suelo, y para cuando Wulfgar se volvió a mirar a su compañero, ese orco había dejado ir su espada y se llevaba la mano al pecho. La sangre le manaba por una herida que lo atravesaba de delante a atrás. Wulfgar no entendía nada. Trató de alcanzar con su martillo al orco herido y falló. Otra flecha centelleante, un relámpago, pasó junto a Wulfgar y alcanzó al orco en el hombro. Lo arrojó al suelo cerca de donde había caído su compañero. Wulfgar conocía muy bien aquel proyectil legendario, y rugió otra vez antes de volverse para hacer frente a su salvador. Le sorprendió no ver a Catti-brie, sino a Drift, armado con Taurmaril, el buscacorazones. El drow se lanzó en una carrera hacia él. Sus pasos leves apenas rozaban el grueso manto de nieve. Empezó a colocar otra flecha, pero se lo pensó mejor, dejó de lado el arco y empuñó las dos cimitarras. Después de hacer un saludo a Wulfgar, se desvió hacia un lado mientras se acercaba y se dirigió hacia un puñado de orcos listos para entrar en combate. «Vigrin», gritó Drift mientras Wulfgar se lanzaba a la carga en pos de él. «Tempus», fue la respuesta del bárbaro. Impulsó a Aegis Fang desde detrás de su cabeza, imprimiéndole un movimiento rotatorio, y lo soltó. El martillo salió volando en dirección a la cabeza de Drift, que en el último momento se agachó y se dejó caer de rodillas. Los 5 orcos que estaban pendientes de los movimientos del drow no tuvieron tiempo de reaccionar ante la sorpresa que se les venía encima. Ya era tarde cuando alzaron los brazos para ponerse a la defensiva y se enredaron los unos con los otros en su desesperado intento de apartarse de la trayectoria de la maza. Aegis Fang alcanzó de hielo a uno, que salió despedido y se enganchó con otro haciendo que los dos cayeran hacia atrás, tambaleándose. Los 3 restantes empezaban apenas a reorientarse respecto de sus oponentes cuando la furia de Drift cayó sobre ellos. Se deslizó sobre las rodillas mientras el martillo lo sobrevolaba, pero se puso de pie de un salto inmediatamente y se lanzó a la carga con desenfado, trazando con las mortíferas espadas amplios movimientos cruzados por delante de su cuerpo una y otra vez. Contaba con la confusión del enemigo, y eso fue lo que encontró. Los 3 orcos caían al cabo de un momento, heridos y acuchillados. Wulfgar, que seguía la caza, hizo volver a Aegis Fang a sus manos y, a continuación, corrigió el rumbo para acercarse al drow, de modo que sus largas piernas lo llevaron junto a Drift, y ambos se acercaron a la zona principal de tiendas del campamento, donde se habían reunido muchos orcos. Pero esos orcos no estaban dispuestos a enfrentarse a ellos, y si alguna duda tenían los porcinos humanoides sobre la posibilidad de salir corriendo, se disipó un momento después, cuando una pantera gigante rugió desde un flanco. Los orcos arrojaron las armas, salieron corriendo y se dispersaron a los 4 vientos invernales. Wulfgar lanzó a Aegis Fang contra el más próximo, que cayó muerto ahí mismo. Bajó la cabeza y embistió con más velocidad aún, o al menos lo intentó, antes de que Drift lo cogiera por un brazo y tirara de él. «Deja que se marchen», dijo el drow. «Hay muchos más por ahí, y perderemos nuestra ventaja en la persecución». Wulfgar se detuvo, derrapando, y volvió a recuperar su mágico martillo de guerra.
Se tomó un momento para hacer un recuento de muertos y heridos, y de los orcos que huían, y asintió mirando a Drift, saciada su ansia de sangre. Entonces, rompió a reír. No pudo evitarlo. Era una risa que brotaba de lo más hondo, una liberación desesperada, un estallido de protesta contra lo absurdo de sus propias acciones. Provenía una vez más de los recuerdos remotos, de su vida libre en el Valle del Viento Helado. Había captado con toda facilidad la referencia a Vigrin, ese solo nombre le había bastado para lanzar el martillo a la amiga del Drow. ¿Cómo era posible? ¿Wulfgar tiene ganas de morir?, preguntó Drift, que también reía entre dientes. Sabía que llegarías. Es lo que sueles hacer. Kna se enroscó en su brazo, refregándosele contra el hombro, ronroneando y gimiendo como siempre. Sentado a la mesa dentro de la tienda, el rey Oboul daba la impresión de no reparar siquiera en ella, lo cual, por supuesto, no hacía más que intensificar sus esfuerzos. Al otro lado de la mesa, el general Dukka y el jefe Grismal comprendían perfectamente que Kna era la forma que tenía Oboul de recordarles que estaba por encima de ellos, en un nivel que ni siquiera podían soñar con alcanzar. 5 bloques libres, explicó el general Dukka. Moque era el término militar acuñado por Oboul para identificar una columna de 1000 guerreros marchando en grupos de 10 de frente y 100 de fondo. Ante el recodo de Tarsak. Se los puede hacer marchar hacia el Surbryn, al norte de Mithril Hall, en 5 días, apuntó el jefe Grismal, en 4, a marchas forzadas. Yo les haría atravesar rocas por la gloria del rey Oboul, respondió Dukka. Oboul no se mostró impresionado. No son necesarias semejantes prisas, dijo, por fin, después de permanecer sentado con una mirada contemplativa que tenía los otros dos en ascuas. El comienzo de Tarsak probablemente representará un camino claro hacia las murallas de los enanos, se atrevió a responder el jefe Grismal. Un lugar al que no iremos. La seca respuesta hizo que Grismal se deslizara hacia atrás en su silla y dejó a Dukka con expresión estupefacta. Tal vez pueda liberar a 6 bloques, dijo el general. 5 o 50 no cambia nada, declaró Oboul. La subida no es nuestra ruta más prudente. ¿Conoces otra ruta para atacarlos?, preguntó Dukka. No, dijo Grismal, negando con la cabeza mientras miraba a Oboul con gesto de complicidad. Entonces, los rumores son ciertos. La guerra del rey Oboul se ha terminado. Tuvo buen cuidado de no modificar el tono para que no pareciera que disentía, pero la forma en que Dukka abrió los ojos dejó bien clara su sorpresa, aunque solo un instante. Solo es una pausa para estudiar cuántas vías se nos ofrecen, explicó Oboul. ¿Vías hacia la victoria?, preguntó el general Dukka. Victoria en un sentido que ni siquiera podéis imaginar, dijo Oboul, y meneó la enorme cabeza mostrando una sonrisa confiada y llena de dientes. Para acentuar el efecto, puso uno de sus grandes puños sobre la mesa que tenía delante y lo apretó con tal fuerza que los músculos del antebrazo se hincharan y se retorciesen hasta un punto capaz de recordar a los demás orcos su superioridad. Grismal era corpulento y un poderoso guerrero, lo que le había valido para conseguir el liderazgo de su tribu de guerreros. Sin embargo, hasta él languidecía ante el espectáculo del poder de Oboul. La verdad era que daba la impresión de que si el rey orco hubiera apretado con esa mano un bloque de granito, lo habría hecho polvo con toda facilidad. No menos avasalladora era la expresión suprema de confianza y poder de Oboul, aumentada por el disciplinado desapego que mostraba ante los ronroneos y los contoneos de Kna. Grismal y el general Dukka abandonaron aquella reunión sin tener la menor idea de lo que planeaba Oboul, pero seguros de que tenía una confianza absoluta en el plan. Oboul los miró con una sonrisa astuta mientras se alejaban, convencido de que esos dos no se atreverían a tramar nada contra él. El rey orco asó a Kna y la puso delante de sí. Había llegado la hora de la celebración. El cuerpo estaba totalmente congelado, y Wulfgar y Drift no fueron capaces de acercar los brazos de Dei al tronco. Con ternura, Wulfgar sacó las mantas que llevaba en su atillo y la envolvió, le dejó el rostro descubierto hasta el último momento, como si quisiera que ella viera la sinceridad de su remordimiento y su tristeza. No se merecía esto, dijo Wulfgar, incorporándose y mirando a la pobre mujer que tenía ante sí. Miró a Drift, que estaba de pie con Gennivar a su lado, sujetando con una mano el mechón de pelo que tenía la pantera en el cuello. Su vida estaba en Luskan antes de que yo llegara y la arrancara de allí. Ella eligió recorrer el camino contigo. Y reflexivamente replicó Wulfgar con una carcajada y un suspiro de autocensura. Drift se encogió de hombros como si la afirmación fuera discutible, lo cual era cierto. Muchos caminos acaban abruptamente, tanto en los desiertos como en los cañones de Luskan. No hay forma de saber realmente a dónde llevará un camino hasta que lo has recorrido. Me temo que su confianza en mí era inmerecida. Tú no la trajiste hasta aquí para que muriera, dijo Drift. Ni fuiste tú quien la arrancó de la seguridad de Mithril Hall. No oí sus llamadas de auxilio. Me dijo que no podía soportar los túneles enanos, pero no quise oírla. Y vio claramente su camino a través del Surbryn, como si esa fuera la senda que realmente quería.
En esto no tienes más culpa que Catibrie, quien no pudo prever el alcance de la malvada espada. La mención de Catibrie conmocionó un poco a Wulfgar, porque sabía que ella sentía la carga de la culpa por el papel aparente de Cecenadora en la trágica muerte de Delicourtier. A veces, las cosas son como son, sin más, dijo Drizzt. Un accidente, un cruel giro del destino, una conjunción de fuerzas que era imposible prever. Wulfgar asintió, y fue como si le hubieran sacado de encima un gran peso. Ella no se merecía esto, repitió. Ni tampoco Dagnalbit, ni Dagna, ni Tarathiel, igual que tantos otros, como esos que se llevaron a Colson a través del Surbrin, dijo Drizzt. Es la tragedia de la guerra, la inevitabilidad de los ejércitos enfrentados, el legado de los orcos, los enanos, los elfos y también los humanos. Muchos caminos acaban de repente, es una realidad que todos debemos tener presente, y de allí podría haber muerto fácilmente a manos de un ladrón en la oscuridad de la noche de Luskan, o en medio de una reyerta en el Cutlass. Ahora solo de una cosa podemos estar seguros, amigo mío, de que llegará un día en que todos compartamos el destino de Dei. Si recorremos nuestro camino en soledad para evitar todo lo inevitable, si extremamos todos los cuidados y las precauciones, entonces, tanto nos da tendernos en la nieve y dejar que el frío nos cale hasta los huesos, acabó Wulfgar. Había acompañado cada una de sus palabras con una inclinación de cabeza, como asegurándole a Drizzt que no necesitaba preocuparse por el peso de la cruda realidad que lo oprimía. ¿Vas a ir en busca de Colson?, preguntó Drizzt. ¿Cómo no habría de hacerlo? Tú hablas de la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos a la hora de elegir nuestra senda con valor y aceptación, pero está también la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Yo la tengo para con Colson. Es el pacto que acepté voluntariamente cuando la recibí de manos de Emeralda de Auckney. Aunque me aseguraran que está a salvo con los bondadosos refugiados que cruzaron el Surbrin, no podría dejar de lado la promesa que le hice, no a la niña, sino a su madre. ¿En tu caso está Gaun Pilgrim?, preguntó Wulfgar, junto a Bruenor. Esa es su expectativa, y mi deber para con él, sí. Wulfgar asintió y tendió la mirada hacia el horizonte. Tal vez Bruenor tenga razón, y Gaun Pilgrim nos muestre el fin de esta guerra, dijo Drizzt. Detrás de esta vendrá otra guerra, dijo Wulfgar con un encogimiento de hombros desanimado y una risita. Así son las cosas. Vigrin, dijo Drizzt, arrancando una sonrisa a su corpulento amigo. Cierto, dijo Wulfgar. Si no podemos cambiar el curso de las cosas, entonces lo mejor es disfrutar del viaje. Sabías que me agacharía, ¿verdad? Wulfgar se encogió de hombros. Sabía que si no lo hacías, sería. Porque así tenía que ser, acabó Drizzt la frase. Ambos rieron, y Wulfgar bajó otra vez la vista para mirar a Dei con expresión sombría. Voy a echarla de menos. Significaba más para mí de lo que creía. Era una buena compañera y una buena madre. Jamás tuvo una vida fácil, pero muchas veces encontraba en su interior esperanzas e incluso alegría. Mi vida ha quedado vacía con su marcha. Hay dentro de mí un vacío que no será fácil llenar. Que no se puede llenar, lo corrigió Drizzt. Así es la pérdida. Y así tú seguirás adelante y encontrarás solaz en tus recuerdos de Dei, en las cosas buenas que compartisteis. La verás en Colson, aunque la niña no haya salido de su vientre. La sentirás a tu lado a veces, y aunque la tristeza no desaparecerá jamás, se instalará detrás de los recuerdos atesorados. Wulfgar se agachó y, deslizando con cuidado los brazos por debajo del cuerpo de Dei, la levantó. No tenía la impresión de estar sosteniendo un cuerpo, ya que la forma helada no se curvaba en lo más mínimo, pero la apretó contra su corazón y sintió que se le humedecían los brillantes ojos azules. ¿Ahora odias a Oboul tanto como yo?, preguntó Drizzt. Wulfgar no contestó, pero la respuesta que le vino a la cabeza rápidamente lo sorprendió. Oboul no era para él más que un nombre, ni siquiera un símbolo en el que pudiera centrar su torbellino interior. No sabía cómo, pero había superado la rabia y había llegado a la aceptación. Las cosas son lo que son, pensó, como un eco de los sentimientos anteriores de Drizzt, y Obould había perdido entidad hasta convertirse en una circunstancia entre muchas. Un orco, un ladrón, un dragón, un demonio, un asesino de Kalimport, no tenía importancia. Ha sido un gusto volver a luchar a tu lado, dijo Wulfgar, como tono no parecía darle a Drizzt ocasión de decir nada, porque las palabras sonaban más a despedida que a otra cosa. Drizzt despidió a Genuidad de inmediato, y codo con codo, él y Wulfgar emprendieron el camino de vuelta a Mithril Hall. Wulfgar llevó a Dei apretada contra sí todo el tiempo. Capítulo 5. Sacar ventaja. El clan Grimm se ha dirigido hacia el norte, les dijo Towik a sus dos compañeros en una tranquila y despejada mañana de mediados de Ches, el tercer mes del año. El rey Obould ha concedido al jefe Grismal una región favorable, una meseta recogida y amplia. ¿Para prepararse?, preguntó Untol. Para construirlo, corrigió Towik.
para izar el pabellón del clan Grimm junto a la bandera de muchas flechas por encima de su nuevo poblado. ¿Poblado?, preguntó Nark, soltando la palabra con sorpresa. El rey Oboul sostiene que es una pausa necesaria para reforzar las líneas de abastecimiento, dijo Togwiltuk. Una afirmación razonable, dijo Nark. Pero que todos sabemos que es una media verdad, dijo Togwiltuk. ¿Y qué hay del general Duka?, preguntó Untol, evidentemente agitado. ¿Ha convertido al Valle del Guardián en una plaza segura? Sí, contestó el otro chamán. ¿Y entonces, marcha hacia el Surbrin? No, dijo Togwiltuk. El general Duka y sus miles de hombres no se han movido, aunque circulan rumores de que va a reunir a varios bloques, en algún momento. Nark y Untol cruzaron miradas de preocupación. El rey Oboul no permitiría que la noticia de la reunión de los guerreros se filtrara a sus tribus, dijo Nark. No se atrevería. Pero, ¿los enviará a atacar a los enanos en el Surbrin?, preguntó Untol. Los bastiones de los enanos crecen de día en día. Ya pensábamos que Oboul no seguiría avanzando, les recordó Togwiltuk. ¿No fue esa la razón por la que hicimos venir a Grguch a la superficie? Mirando a sus secuaces, Togwiltuk reconoció la duda que siempre surgía antes del momento de la verdad. Los tres hacía tiempo que compartían sus sospechas de que Oboul se estaba apartando del camino de la conquista, y eso era algo que ellos, como seguidores de Grunts el Tuerto, no podían permitir. La idea que ellos compartían, sin embargo, era que la guerra no estaba del todo acabada, y que Oboul volvería a asestar al menos un buen golpe para conseguir una posición más ventajosa antes de que se detuviera. Dejar a los enanos el camino abierto hacia el Surbrin había sido una posibilidad más clara a lo largo de los últimos meses, y en especial en las últimas semanas. El tiempo no tardaría en cambiar, y no se estaban poniendo las fuerzas adecuadas en posición de ataque. No obstante, ante el hecho consumado, los otros dos no podían evitar la sorpresa y la preocupación, ya que sentían sobre sus hombros con más fuerza el peso de la conspiración. Dirijámoslos contra los invasores elfos del este, dijo Togwiltuk de repente, sobresaltando a sus dos compañeros, que lo miraron con curiosidad, casi implorantes. Habíamos confiado en usar a Grgul para la carga hacia el Surbrin, les explicó Togwiltuk, pero con Oboul esperando para situar a los guerreros, esa opción no tiene vigencia en este momento. Debemos ofrecerle a Grguch algo de sangre. O se cobrará la nuestra, musitó Untol. Ha habido informes de incursiones elfas a lo largo del Surbrin, al norte de los enanos, dijo Nark, dirigiendo su comentario sobre todo a Untol. Grguch y el clan Karuk se ganarán una fama que les vendrá bien a ellos, y también a nosotros, cuando por fin llegue la hora de ocuparnos de las conflictivas bestias del rey Bruenor, dijo Togwiltuk con un codazo. Demos al reino de muchas flechas un nuevo héroe. Como una hoja que aletea en silencio movida por la brisa de medianoche, el elfo oscuro se deslizó furtivamente hacia un lado de la estructura de piedra y barro ennegrecida. Los guardias orcos no habían notado su silencioso paso, además, no dejaba rastros visibles sobre la nieve helada. Ninguna criatura corpórea podía moverse con más sigilo que un drow disciplinado, y Tosunango era considerado eficiente incluso para el elevado nivel de los de su raza. Se detuvo al llegar a la muralla y echó una mirada al grupo de estructuras que lo rodeaban. Sabía que era el poblado de Tungrus por las conversaciones que había oído a los diversos lugareños. Reparó en los cimientos, incluso una base incipiente en algunos lugares, de un muro que debía rodear el recinto. Demasiado tarde, pensó el drow con una sonrisa malévola. Se acercó un poco más a una abertura en la pared trasera de la casa, aunque todavía no podía precisar si era una verdadera ventana o un agujero que aún no habían cubierto. No importaba, ya que la piedra que faltaba permitía perfectamente el paso de la esbelta criatura. Tosun se coló en el interior como una serpiente, avanzando las manos por el lado interno de la pared, hasta que pudo afirmarse en el suelo. Su voltereta, como el resto de sus movimientos, no produjo ni el menor ruido. La habitación estaba oscura como boca de lobo, apenas se filtraba la escasa luz de las estrellas por las muchas rendijas de las piedras. Un habitante de la superficie habría tenido dificultades para moverse por aquel lugar tan desordenado, pero para Tosun, que había vivido casi toda su vida en los tenebrosos corredores de la Antípoda Oscura, el lugar realmente relucía. Se detuvo en la habitación principal, que era el doble de la cámara más pequeña y estaba dividida por una pared interior que iba desde la pared frontal hasta casi 1 metro del fondo. Oyó un ronquido al otro lado del tabique. Sus dos espadas, una de factura drow y la otra, la sensitiva y fabulosa cercenadora, aparecieron en sus manos mientras avanzaba silenciosamente. Al llegar a la pared, se asomó y vio a un gran orco durmiendo cómodamente, boca abajo, sobre un catre colocado contra la pared exterior de la casa. En un rincón próximo a la parte frontal del edificio había una pila de esteras. Su intención era clavar silenciosamente la espada en los pulmones del orco, para impedirle gritar y acabar rápidamente y sin ruido, pero Cercenadora tenía otras ideas, y mientras Tosun se acercaba y se disponía a atacar,
La espada lo dominó con un repentino e inesperado ataque de furia absoluta. La espada descendió y atravesó el cuello del orco desde atrás, le cortó la cabeza y también la estructura de madera del catre sin dificultad, y rechinando contra el suelo, trazó sobre él una línea profunda. El catre se abrió y se hundió con estrépito. Detrás de Tosun, las esteras se movieron rápidamente, pues debajo de ellas había otro orco, una hembra. Por puro reflejo, el drow describió un arco con el otro brazo, y su hermosa espada menzoberraní se apoyó con fuerza en el cuello de la hembra y la dejó pegada a la pared. Esa espada podría haberle cortado el gaznate con facilidad, pero por algún motivo del que Tosun no era consciente, la puso plana. Así impidió que la mujer hablara e hizo brotar una línea de sangre sobre el filo del arma, pero la criatura no estaba acabada. Cercenadora no estaba dispuesta a admitir que una espada inferior se cobrara una vida. Tosun le hizo a la hembra una seña para que no hablara. Ella temblaba, pero no podía resistirse. Cercenadora se le hundió en el pecho, salió por la espalda y atravesó las piedras de la pared frontal de la casa. Sorprendido por su propio movimiento, Tosun retiró rápidamente la espada. La orca lo miró con incredulidad. Se deslizó hasta el suelo y murió con esa misma expresión en la cara. ¿Siempre tienes tanta sed de sangre?, le preguntó el drow mentalmente a la sensitiva espada. Tuvo la sensación de que la respuesta de Cercenadora había sido una carcajada. Por supuesto que no tenía importancia, no eran más que orcos, y aunque se hubiera tratado de seres superiores habría dado lo mismo. Tosunano nunca le hacía ascosa matar. Una vez eliminados los testigos y silenciadas las alarmas, el drow volvió a la cámara principal y encontró las provisiones de la pareja. Comió y bebió, y volvió a llenar el morral y el odre. Se tomó su tiempo, con toda la calma, y revisó la casa en busca de algo que pudiera servirle. Incluso volvió al dormitorio y, en un arranque, colocó la cabeza cortada del orco entre sus piernas, con la cara contra el trasero. Consideró su obra con un gesto de resignación. Lo mismo que el sustento, el drow solitario aprovechaba cuanta diversión se ponía en su camino. Salió poco después, por la misma ventana por la que se había colado dentro. La noche era oscura, todavía era la hora de los drows. Encontró a los guardias orcos tan dormidos como cuando había entrado y sintió la tentación de matarlos por su falta de disciplina. Sin embargo, un movimiento en unos árboles distantes le llamó la atención, y se apresuró a refugiarse entre las sombras. Le llevó algún tiempo darse cuenta. Había elfos por ahí. A Tosun no le sorprendió realmente. Muchos elfos del Bosque de la Luna habían realizado incursiones de reconocimiento en los asentamientos orcos y en las rutas de las caravanas. Él mismo había sido capturado por una de esas bandas no muchas semanas atrás, y había pensado en unirse a ellos después de engañarlos haciéndoles creer que no era su enemigo. Pero, ¿había sido realmente un engaño? Tosun todavía no lo había determinado. Seguramente que una vida entre los elfos hubiera sido mejor que la que llevaba. Eso había pensado entonces, y volvía a pensarlo tras esa maldita comida de orcos que todavía le pesaba en el estómago. Sin embargo, se recordó a sí mismo que no tenía esa opción. Driftgurden estaba con los elfos, y Drift sabía que él, Tosun, había formado parte de la avanzada del rey Oboul. Además, Drift se apoderaría de Cercenadora, sin duda, y sin la espada, Tosun sería vulnerable a los conjuros de los sacerdotes, que detectarían cualquier mentira que tuviera que urdir. Tosun desechó el fútil debate antes de que Cercenadora pudiera intervenir, y trató de hacerse una idea más acabada de la cantidad de elfos que pudieran estar vigilando Tungrus. Procuró detectar más movimientos, pero no encontró nada sustancial. El drow era demasiado listo como para que eso lo tranquilizara. Sabía muy bien que los elfos eran capaces de moverse con tanto sigilo como él. Después de todo, una vez habían conseguido rodearlo sin que se hubiera dado cuenta siquiera de que los tenía cerca. Salió con cuidado, y recurriendo a sus habilidades naturales de drow, invocó un globo de oscuridad a su alrededor y atravesó la línea de árboles. Después, continuó su estudio del terreno e incluso hizo un recorrido completo del poblado. El perímetro estaba lleno de elfos, de modo que Tosun se desvaneció en la noche invernal. La espada de Albondiel surcó el aire y le cortó el gaznato al orco. Ahogándose y llevándose las manos a la garganta, la criatura giró sobre sí misma y se tambaleó. Una flecha se le clavó en el costado y cayó sobre la nieve manchada de sangre. Otro orco salió de una casa y llamó a gritos a los guardias. Pero los guardias estaban todos muertos. Se veían tirados a lo largo del perímetro del poblado, erizados de flechas elfas. Nadie había dado la alarma. Los orcos del poblado estaban totalmente inadvertidos. La orca vociferante, frenética, trató de huir, pero una flecha la hizo caer de rodillas, y un guerrero elfo acudió rápidamente a su lado y la silenció para siempre con su espada. Después del asalto inicial, no había salido ningún orco que intentase ofrecer resistencia.
Casi todos los que quedaban habían corrido, ni más ni menos, hasta las lindes del poblado y aún más allá, para internarse en la nieve, de grado o por fuerza. La mayoría cayeron muertos sin haber abandonado el perímetro del poblado, porque los elfos estaban preparados y eran rápidos y letales con sus arcos. Ya basta, gritó Albondiel a sus guerreros y a los arqueros que se disponían a lanzar otra mortal andanada sobre los orcos que huían. Dejad que se marchen. Su terror juega a nuestro favor. Que difundan la noticia de su desgracia para que otros más huyan con ellos. No te gusta demasiado esto, observó otro elfo, un joven guerrero que estaba al lado de Albondiel. No le hagas cosa matar orcos, respondió Albondiel, dirigiendo una mirada severa al advenedizo, pero esto tiene menos de batalla que de matanza. Porque nos acercamos con astucia. Albondiel hizo un gesto desdeñoso acompañado de un encogimiento de hombros, como si eso no tuviera importancia. Y en realidad así era, y el anciano elfo lo entendía de ese modo. Los orcos habían llegado, lo habían arrasado todo como una peste negra, habían destruido todo lo que habían pisado. Había que detenerlos por cualquier medio. Era así de simple. Pero, ¿era así realmente? El elfo se lo preguntó cuando miró al último que había matado, una criatura desarmada que todavía daba las últimas boqueadas. Solo llevaba puesta su camisa de dormir. Indefensa y muerta. Albondiel había sido sincero en su respuesta. No le hacías cosa a una batalla, y había matado a docenas de orcos en combate. Sin embargo, esas incursiones en los poblados le dejaban un mal sabor de boca. Algunos gritos provenientes del otro lado del camino le revelaron que no todos los orcos habían huido y habían abandonado sus hogares. Vio a uno que salía por una puerta, tambaleándose, sangrando, y caía muerto. Era una criatura pequeña, un niño. Con brutal eficiencia, la partida de reconocimiento de los elfos reunía los cadáveres en una gran pila. A continuación, empezaron a vaciar las casas de todo lo que pudiera arder, arrojando muebles, camas, mantas, ropa y todo lo demás al mismo montón. Lord Albondiel llamó uno, señalando una casa pequeña en el perímetro norte del poblado. Al acercarse, Albondiel observó una mancha de sangre que se iba extendiendo por las piedras del frente de la casa, en el lado izquierdo de la puerta. Siguiendo los movimientos del que lo había llamado, Albondiel vio el agujero, una cuchillada limpia que atravesaba totalmente la piedra. Ahí dentro había dos, muertos antes de que llegáramos, explicó el elfo. Uno estaba degollado y el otro acuchillado contra esta pared. Por el interior, observó Albondiel. Sí, y por una espada que atravesó la piedra. Tosun, susurró Albondiel, pues él había formado parte del grupo de persecución de Sinnafain cuando habían capturado al Drow. El Drow que llevaba a Cecenadora, la espada de Catebrie. Una espada capaz de atravesar la piedra. ¿Cuándo los mataron? Antes del amanecer. No mucho antes. Albondiel desplazó la vista hacia afuera, mirando más allá de los límites del poblado. De modo que todavía está ahí fuera. Es posible que incluso nos esté observando en este momento. Puedo mandar exploradores. No, respondió Albondiel. No es necesario, y no me gustaría que ninguno de los nuestros se enfrentara a ese pícaro. Acabemos con lo nuestro y marchémonos. Poco después, se prendía fuego a la pila de esteras, madera y cuerpos, y de la hoguera los elfos sacaron teas con las que incendiar los techos de las chozas. Usando árboles caídos recogidos en los bosques cercanos, los elfos derribaron los laterales de las estructuras incendiadas, y todas las piedras que pudieron recuperar de las pilas humeantes las llevaron al lado occidental del poblado. Quedaba una larga y empinada pendiente, desde donde las arrojaron. Lo que los orcos habían construido en aquella colina azotada por el viento, los elfos lo destruyeron rápidamente. Lo arrasaron hasta la última piedra, como si las feas criaturas jamás hubieran estado ahí. Cuando se marcharon esa misma mañana, dejaron detrás un humo oscuro que seguía ascendiendo hacia lo alto. Albondiel repasó con la vista todo el escarpado paisaje, preguntándose si Tosun podría estar observándolos todavía. Así era, Tosun tenía la vista fija en la columna más espesa de humo negro que se alzaba hasta disiparse en el gris sofocante del cielo encapotado. Aunque no sabía quiénes eran los protagonistas de la escena, tanto daba que los que estaban ahí arriba fueran Albondiel o Sinnafain, o cualquiera de los que se había encontrado, o incluso de aquellos con los que había viajado. De lo que no tenía la menor duda era de que eran elfos del bosque de la luna. Se estaban volviendo más atrevidos, y más agresivos, y Tosun sabía por qué. Las nubes no tardarían en abrirse y el viento cambiaría hacia el sur, lo que daría paso a las brisas más templadas de la primavera. Los elfos pretendían sembrar el caos en las filas de los orcos. Querían inspirar terror, confusión y cobardía, para erosionar las bases del poder de Bould antes de que el cambio de estación permitiera al ejército orc marchar contra los enanos del sur. O incluso cruzar el río hacia el este, hacia el bosque de la luna, su amada patria. Una punzada de soledad atravesó los pensamientos y el corazón de Tosun mientras miraba hacia el poblado quemado.
Le hubiera gustado participar en esa batalla. Más aún, tuvo que reconocer que le hubiera gustado marcharse con los elfos victoriosos.